buenas y bienvenidos al primero de los vídeos que vamos a dedicar a la España de los siglos XVI y XVII, un periodo en el que España, la monarquía hispánica, estuvo dirigida por la dinastía de los Habsburgo, que también conocemos con el nombre de los Austrias. Este vídeo está dedicado a uno de ellos, Carlos I. En el segundo hablaremos del reinado de su hijo, Felipe II, y el tercero lo dedicaremos a los tres Austrias que gobernaron durante el siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En principio, pudiera parecer que estamos ante unos vídeos dedicados exclusivamente a la historia de España. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la monarquía hispánica era la principal potencia europea y además tenía amplias posesiones en América y dominaba enclaves en África y Asia. Por tanto, aunque estemos en todo momento hablando de monarcas españoles, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la política mundial. Eso lo veremos reflejado tanto en los acontecimientos de los 5 reinados a los que nos hemos referido, como en un último vídeo, un cuarto vídeo, que dedicaremos tanto a la conquista como a administración de la América hispánica. Pues bien, hecha la introducción, vamos a hablar ahora del imperio de Carlos, que era Carlos I de España, pero era el quinto emperador que tenía ese nombre en Alemania, es decir, se le conocía también con el nombre de Carlos V. La primera cuestión que tenemos que plantearnos a la hora de abordar el reinado de Carlos V es tener en cuenta cómo formó su gran imperio. Para ello hemos de remitirnos a su herencia y en concreto a los 4 abuelos que le legaron un extenso territorio sobre el que él posteriormente reinaría. Conocemos ya a sus abuelos maternos, que no son otros que los reyes católicos. De ellos Carlos va a heredar Castilla, Aragón, Navarra, el recién conquistado Reino de Granada, las posesiones italianas de los aragoneses, puntos enclaves estratégicos en el norte de África, las Islas Canarias y las posesiones recién descubiertas en América. Ahora bien, aunque conocemos a los abuelos maternos de Carlos V, todavía no hemos hablado de su madre. No es otra que Juana, la que posteriormente fue apodada como la Loca. Yo soy tu padre. Esta hija de los reyes católicos se casó con Felipe el Hermoso, que a su vez descendía de Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Tenemos por tanto presentados a los abuelos paternos. De María de Borgoña, Carlos va a heredar los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado, mientras que de Maximiliano va a heredar, aparte de las posesiones de la Casa de Austria, la posibilidad de ser nombrado emperador de Alemania, hecho que iba a terminar sucediendo en 1519. Para una mejor comprensión de estos hechos, está apareciendo en pantalla el árbol genealógico de Carlos V. Ahí veis, en primer lugar, sus 4 abuelos, tanto Isabel como Fernando por un lado y María y Maximiliano por el otro, sus padres Juana y Felipe el Hermoso y posteriormente Carlos, que a su vez tiene un hermano que aparece también en pantalla que se llama Fernando. Posteriormente aparecen, aunque no nos interesan todavía, los descendientes de Carlos V. Como no basta con un árbol genealógico, es bueno ver la repercusión territorial de esta herencia. Por tanto, en el mapa tenéis la herencia castellana, la herencia aragonesa, la herencia borgoñona y la herencia austríaca. A todo esto, que aparece representado, como digo, en ese mapa, hemos de añadir las posesiones americanas. América, que está apareciendo ahora mismo también el mapa en pantalla, fue descubierta en época de los Reyes Católicos. Posteriormente, de manera progresiva, se va a expandir el territorio hispánico en ese continente. Durante el reinado de Carlos V, España va a conquistar la mayor parte de los territorios que históricamente le pertenecían en América. Carlos fue adquiriendo todos esos territorios, ya fuera por herencia o por conquista, a partir de 1516, que fue cuando, por la muerte de Fernando el Católico y teniendo en cuenta
la situación mental de su madre, heredó la corona de Castilla. A partir de ahí, como vamos diciendo, va a ir heredando progresivamente los demás territorios. Bien, eso, además de una gran riqueza y un gran poder, va a traer consigo una gran cantidad de problemas para el emperador, problemas tanto internos como externos que vamos a tratar de explicar a lo largo de los siguientes minutos. De entre los problemas a los que tuvo que enfrentarse Carlos V en los reinos peninsulares vamos a destacar dos: la revuelta de las comunidades en Castilla y, en la Corona de Aragón, las Germanías. Ambos fenómenos tuvieron una raíz común que tiene que ver con los impuestos, con la presión fiscal que el nuevo monarca estableció sobre sus reinos. A todo esto hay que añadir una cuestión clave, y es que Carlos V, cuando llega a la península, es un joven de 16 años que no conoce el idioma y que se rodea de nobles que trae de Flandes, que es el lugar, los reinos, donde él se había criado. Eso genera un gran malestar entre la nobleza castellana. A esto, por tanto, hemos de añadir lo que hemos dicho anteriormente, la presión fiscal. Los castellanos y posteriormente los aragoneses tienen la sensación de que un rey extranjero se ha impuesto en sus reinos y les está arrebatando su riqueza para llevárselo a otros territorios o para financiar otras empresas que tenían que ver, por ejemplo, con la corona imperial. El primero de estos problemas, la revuelta de las comunidades, se inició en 1520 y tuvo como protagonistas a las ciudades de Burgos, Toledo y Segovia, que se rebelaron contra Adriano de Utrecht, que era la persona, un flamenco, al que Carlos V había dejado al gobierno de Castilla. Los comuneros finalmente fueron derrotados en la batalla de Villalar en el año 1521 y sus líderes, Bravo, Padilla y Maldonado, fueron ejecutados. Con esta ejecución terminó la revuelta y la autoridad real en Castilla volvió a ser restablecida. Las Germanías tuvieron lugar entre 1521 y 1523 en Valencia y el Reino de Mallorca. Además de tener relación con los impuestos, sobre todo las Germanías tenían que ver con la situación social, es decir, era una lucha, de alguna manera se puede decir, de grupos privilegiados contra grupos menos privilegiados. En el año 1523, el rey, que contaba con el apoyo de los privilegiados, terminó por derrotar a los agermanados y restablecer, tal como había sucedido previamente en Castilla, su autoridad en la corona de Aragón, más en concreto en esos dos reinos de la corona de Aragón. En el ámbito de la política exterior, Carlos V tuvo que hacer frente a tres grandes enemigos. En primer lugar, Francia, en segundo término, el Imperio Otomano y en tercer lugar, la Reforma Protestante y la rebelión de los príncipes alemanes que apoyaban a esa confesión religiosa. Carlos heredó la rivalidad con el Reino de Francia de su abuelo Fernando el Católico, que ya se había enfrentado previamente contra los franceses por las posesiones italianas. Durante la época de Carlos V, el motivo fundamental de disputa entre Francia y la monarquía hispánica fue el dominio de Milán. Francisco I, rey de Francia, que ya conocemos de vídeos anteriores, luchaba contra Carlos por la posesión de ese ducado y finalmente se iban a enfrentar en 1525 en la batalla de Pavía, que iba a confirmar la victoria de las armas españolas y por tanto el dominio español del norte de Italia. Otro de los grandes quebraderos de cabeza del emperador Carlos V fue el Imperio Otomano. Al igual que la monarquía hispánica se convertía en la potencia hegemónica en la parte occidental de Europa, en la parte oriental los turcos otomanos se hacían con el control tanto del territorio como del mar. De hecho, dominaron el Mediterráneo oriental, creando grandes problemas tanto a la monarquía hispánica como a las repúblicas italianas que dependían del comercio marítimo. A todo esto hemos de añadir que bajo el mando del sultán Suleimán el Magnífico, los turcos llegaron a poner sitio, es decir, rodearon la ciudad de Viena, que era la capital de los territorios austríacos de Carlos. Eso obligó incluso al emperador a trasladarse a Viena y liberar la ciudad del poder turco. Por último, hemos de hacer referencia a la Reforma Protestante. Al respecto hay que decir
que Lutero y Carlos V son contemporáneos. Si Carlos V llega al trono de Castilla en 1516, Lutero cuelga sus 95 tesis contra las indulgencias en la iglesia de Wittenberg un año después, en 1517. Por tanto, uno de los grandes problemas que tiene Carlos como emperador de Alemania es el luteranismo, la expansión del luteranismo. Esto lo van a aprovechar los príncipes alemanes, que van a ver en esta nueva confesión religiosa una oportunidad para librarse un poco del yugo del emperador. Carlos en un primer momento va a intentar negociar y llegar a acuerdos. Cuando esto sea imposible, se va a enfrentar armadamente contra los príncipes en la batalla de Milberg del año 1547, derrotándoles. Sin embargo, tras varias peripecias militares en las que también va a intervenir el rey de Francia, el nuevo rey de Francia, Enrique IV, Carlos va a tener que llegar a un acuerdo político con los príncipes alemanes, la paz de Habsburgo de 1555, en la que además de ceder ciertos poderes a los príncipes, permitía que practicaran la religión que cada uno creyera conveniente. Hacer frente a todos esos problemas, tanto interiores como exteriores, exigía un gran esfuerzo económico. En un principio pudiera parecer que la carga de impuestos de la gran cantidad de población que tenía el imperio en esa época, unida al oro y sobre todo a la plata que llegaba de los territorios recién conquistados en América, podrían ser suficientes. Sin embargo, el esfuerzo era tal, el gasto económico era tal, que el emperador se ve obligado a recurrir a los prestamistas, sobre todo a una familia alemana, los Figer. El endeudamiento fue progresivo, de tal modo que al final del reinado la hacienda real estaba prácticamente en bancarrota. Dicho de otro modo, las cuentas económicas que Carlos V dejó a su hijo Felipe II eran casi ruinosas y se iba a notar en el reinado posterior. Quizá porque se dio cuenta del gran esfuerzo que suponía para una sola persona mantener cohesionado ese imperio, Carlos decidió, poco antes de su muerte, dividir sus territorios, dejando a su hermano Fernando la parte imperial, es decir, el título de emperador de Alemania y los territorios patrimoniales de Austria, y a Felipe II, su hijo, el dominio de los territorios castellanos, aragoneses, italianos, flamencos y a su vez América. Es decir, aunque Felipe II seguía manteniendo bajo su poder una gran cantidad de territorios, perdía el título de emperador en favor de su tío Fernando. La familia, por tanto, se separaba en dos ramas, los Habsburgo de España y los Habsburgo de Austria.